Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente te damos la bienvenida a esta transmisión de Iglesia El Shaddai. Vamos a iniciar este culto a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacerlo leyendo el Salmo 45. El Salmo 45 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, dice. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Ese del que habla este salmo es nuestro Señor Jesucristo. A Él le alabamos, a Él le exaltamos y debe rebosar en nuestro corazón, en nuestra boca, aleluya. Canto para el Rey, ese Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ir en oración. Y que Dios se mueva hoy, no solamente en este lugar, sino sobre todo en cada corazón que reciba la palabra de Dios hoy, palabra de vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Reconocemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor, y tu fidelidad por todas las generaciones, Dios. No hay día, Señor, no hay día que falte tu misericordia. Tú has dicho que bendecerías a tus hijos cada día, Señor. Que nunca faltaría tu provisión. Que siempre tendríamos lo necesario, Señor. Que no debemos afanarnos, Señor, ni preocuparnos, sino ocuparnos, Dios, en ir a ti, en clamar a ti, en recibir la bendición tuya, Señor. Dice que aquel que teme a Jehová, Señor, aleluya, ese es sabio, Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Temerte a ti, obedecerte a ti, y eso trae bendición a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad, Señor, bajo tu señorío, bajo tu reinado, Señor. Que cada uno de nosotros, a través de tu palabra viva y eficaz, palabra que hoy recibiremos, Señor, seamos transformados, edificados, Señor, confrontados, consolados hacia la necesidad de cada corazón con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Ahora nos disponemos a alabarte. Y queremos hacerlo junto con mi hermano Carlos Hernández, Miguel Hernández, Eric Hernández, Señor. Y queremos alabarte de una manera bien especial, porque este es un momento especial y porque tú eres un Dios súper mega especial, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a entonar esta alabanza que dice: Señor, llévame a tus atrios. Llévame al lugar santísimo, por la sangre
nosotros, sus hijos, nos presentemos cada día ante Él, reconociendo nuestra necesidad de que Él nos limpie, nos purifique a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Vamos a entonar esta alabanza que dice: tu nombre levantaré. Ponle más tiempo, 70, 69. Señor, levantaré.
Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer cada día con nuestras vidas, levantar el nombre de Jesús en alto, aleluya, dándole gloria, honra y alabanza. Vamos a entonar esta alabanza que dice el Maestro de Galilea. Está pasando por aquí, Maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Oye, ¿qué? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Tienes gozo, tienes paz, tienes el amor que Dios nos da. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Señor, y alabale que vive. Aleluya. El Maestro de Galilea va pasando por aquí, Maestro de Galilea va pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Tú tienes gozo, tienes paz, tienes el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Tú tienes gozo, tienes paz, tienes el amor que Dios nos da. Y Señor, y el gozo tuyo no se acaba, mi Rey. Aleluya, alabamos a Jesucristo. Para ti es nuestro canto, Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y así dejamos el lugar a nuestro hermano Carlos Huerta, que trae la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en este viernes. Y bueno, vámonos directamente a la palabra, al Evangelio de Mateo. Vamos en el capítulo 16 y vamos a leer del verso 21, verso 22 y verso 23. Únicamente estos tres versos, hermano, ya que trae grande bendición para nosotros.
y tenemos que considerarlo, tenemos que discernir porque tiene mucha información para nuestra vida espiritual, hermanos. Así es que dice la palabra del Señor Jesús en su santo nombre: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Esta es palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, hermano, para que este consejo traiga bendición a nuestras vidas. Te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Hemos alabado, hemos bendecido tu santo nombre, Señor, porque tú eres el único merecedor. Que todos los hombres te alaben, que todos los hombres exalten tu nombre, que es sagrado. Hemos entrado ante tu presencia con esas acciones de alabanza. Gracias, Señor, por este día, que nos concedes un día más de vida a todos los que hoy estamos participando en esta transmisión. Pedimos por aquellos también, aquellos hermanitos que están escuchando estos mensajes de tu palabra. Bendícelos, cuídales y guárdales en el lugar donde se encuentran, Señor. Bendice a tu iglesia del Shaddai, Señor. Quiero pedirte, Señor, que bendigas la vida de mi esposa, ya que su cuerpo está siendo afligido, Señor. Cuídala, sánala si es tu voluntad, Señor. Dale fortaleza para enfrentar esta enfermedad, Señor. Quien es el que vive, quien es el que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y bueno, hermano, recordemos la vez pasada acerca de la confesión de Pedro y el atino que tuvo Pedro en declarar quién realmente era Jesús. Y ahora lo vamos a ver, pues de alguna manera, en su naturaleza humana, y hacer una declaración que realmente no estuvo muy atinado. Pero eso también nos enseña de que nosotros también pudiésemos de alguna manera cometer esos mismos errores, esas fallas. Y para eso es esta escritura, hermano. Entonces leemos el verso 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y bueno, aquí este verso, hermano, lo que declara es que Jesús empieza a explicarles a sus discípulos la manera en que iba a ser tratado, iba a ser humillado, avergonzado, se iban a burlar de él. También creo que les hizo mención de la manera en que lo iban a golpear, a cachetear, a pegarle con vara, con el látigo, a desnudarlo, y bueno, todo lo que él iba a padecer, hermano. Entonces, esta palabra, padecer mucho, viene de la palabra griega pasco, que esa palabra significa experimentar dolor, padecer, sufrir. No dice para de sufrir, para nada, hermano. Pare de sufrir, no dice así, es padecer y sufrir. Eso es el evangelio, hermano. Eso es compartir el evangelio. Hablar la verdad de la palabra al mundo no le agrada, hermano. Luego entonces nosotros de igual manera también vamos a padecer y vamos a sufrir. No va a ser nada fácil. Habrá algunos lugares donde pues hasta este momento es permitido, no hay persecución y se está predicando el evangelio, pero no debe de extrañarnos que en algún momento todo cambie. Y Jesús nos ha dejado ejemplo de eso, hermano. Leemos Juan capítulo 15, verso 20, y mira lo que dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho,
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Entonces el Señor, hermano, nos ha dejado ejemplo de que por predicar la palabra, por compartir el mensaje de Jesús, nos va a suceder lo mismo. Muchas de las veces Jesús ya nos advirtió. Dice que también si eso le hicieron al árbol verde, que no nos harán a las ramas secas. Así es que no debe de extrañarnos si realmente el día de mañana el predicar nos trae persecución, angustia, humillación y bueno, todo lo que también le hicieron a nuestro Señor, porque ejemplo nos ha dejado. Pero no debe de causar en nosotros temor, hermano, de ninguna manera. Tenemos que hablar con valentía, porque nos ha dado espíritu de valentía y no de temor. Como los apóstoles. Mire, en Hechos capítulo 5, verso 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Fíjense cómo salieron después de que los azotaron por compartir el evangelio de nuestro Señor. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Ellos estaban realmente con mucha valentía, con ese poder, hermano, que solamente trae al cristiano el Espíritu Santo del Señor. Porque mire, ellos se alegraron porque los azotaron, cumpliendo así lo que el Señor les había dicho, que iba a haber azotes, que iba a haber persecución. Y no conforme con eso, hermano, dicen que ellos habían sido amenazados para que no predicasen el nombre de Jesús, pero dicen que ellos no cesaban, no se cansaban de seguir predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es ejemplo para nosotros, hermano, si algún día llega a acontecer de que nos hagan lo mismo que a los apóstoles. Así es que, hermano, Jesús dice que realmente los que iban a causarle todas esas lesiones, todo eso, iban a ser los mismos que Dios había dejado encargado el templo de Dios, nada más y nada menos que los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Qué triste es, hermano, que los mismos que Dios había dejado encargado no se dieron cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Pero hay una pregunta, hermano. Esta parábola que les voy a leer como que nos da a entender otra posición. Esta parábola dice y enseña que estos hombres que trabajaban en el templo, que se opusieron a nuestro Señor, sí sabían quién era Él. Porque mire lo que dice Mateo capítulo 21, verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros,
e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, dice el verso 37, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Este es el heredero, lo conocemos, sabemos quién es él. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Luego entonces, esta parábola dice que estos hombres malvados sí sabían quién era el heredero. Y mira lo que dice el verso 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El sacerdote, hermano, y ya no era más la tribu de Leví ni la casa de Aarón. Dice el verso 45: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba Jesús de ellos. Entonces, hermano, Jesús en esta parábola dice que estos hombres sí sabían que Jesús era el Hijo del Dios viviente, pero era tanta la maldad, hermano, que estaban cegados y su corazón estaba entenebrecido. Así es que el verso 22, regresamos a nuestro texto y dice: después de que Jesús explica de todo lo que iba a padecer, de todo lo que le iban a causar los sacerdotes y los ancianos, dice que Pedro lo llama y le dice aparte. Comenzó a reconvenirle, comenzó a reprenderlo, hermano. Un hombre reprendiendo a nuestro Señor Jesús, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, en su naturaleza humana, en su carne, él siente tristeza, hermano. Él se entristece por lo que Jesús les está explicando. Pero Pedro no sabía que Jesús le decía que todo sacrificio por el Evangelio trae bendición, aún a costa de la vida, hermano. Y eso debemos de entenderlo nosotros también. Habrá ocasiones, habrá hombres que saben por revelación del Espíritu Santo que donde van a compartir la palabra van a ser azotados, van a ser golpeados. Porque esto mismo les pasó a los apóstoles. En Hechos capítulo 21 verso 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Todos estos hermanos, fíjese, hermano, todos estos le rogaban a Pablo y le decían: mira, ya te profetizaron todo el daño que te va a causar esta gente. Entonces le decían: no vayas. Mas Pablo, sabiendo que por el Espíritu Santo que iba a padecer todo esto, mire lo que dijo Pablo. El verso 13: entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y esa es una respuesta de un espíritu de valentía y no de cobardía, hermano.
sabiendo Pablo que esta profecía se iba a cumplir, él dijo: no solamente estoy dispuesto a que me golpeen, a que me abofeteen, inclusive estoy dispuesto a entregar mi vida por causa del Evangelio. Dice el verso 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Fíjese, dice que todavía ellos entendieron que no pudieron convencerlo, y a final de cuentas ellos realmente sirvieron, querían servir de obstáculo, hermano. ¿Sí? Ellos querían ser un obstáculo a Pablo para no predicar el Evangelio, pero a final de cuentas entendieron y dijeron: hágase la voluntad del Señor. Y fíjate, hermano, después de que Pedro reprende al Señor, fíjese la respuesta de Jesús. En Mateo capítulo 16, verso 23 dice: pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este es interesante, hermano, este verso, porque hemos escuchado que muchos entienden y a su vez enseñan que Satanás entró en Pedro y que Jesús se estaba refiriendo a Satanás, le estaba hablando a Satanás, que quien había tomado a Pedro. Pero para un servidor no creo que realmente sea así, porque ¿cómo es que le estaba hablando a Satanás y le dice él que no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Satanás jamás ha puesto la mirada en las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús le está diciendo que él debería de poner la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres? Pero aquí, hermano, debemos de entender esto. Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, y aparentemente le está hablando a Satanás. Pero si Satanás puede entrar en un cristiano, pues entonces no tendría razón de que el Espíritu Santo morara dentro de uno, porque si el Espíritu Santo mora dentro de este cuerpo, ¿cómo es posible que Satanás pueda sacar al Espíritu Santo y meterse él? Es como, por ejemplo, si en nuestra casa, en nuestro hogar, quisiera vivir un asesino. Sabiendo nosotros que es un asesino, no lo dejaríamos entrar, hermano. ¿Cómo le vamos a permitir entrar? Igualmente Dios, si Dios habita en el cuerpo del hombre, el cual es el templo de Dios, ¿cómo es que Satanás pudo entrar en Pedro? Primera de Corintios 3:16, mire lo que dice. El apóstol Pablo dice: ¿qué no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él les está dando una enseñanza y les dice: yo creo que ustedes sí saben y entienden que son el templo de Dios, sus cuerpos son el templo de Dios, y dentro de sus cuerpos habita el Espíritu Santo de Dios. Ustedes están completos. En Juan capítulo 14, verso 23, ese pasaje nos enseña y dice Jesús que no solamente el Espíritu Santo mora en nosotros, sino que Jesús y el Padre hacen morada en el cristiano, hermano. Cuando el hombre se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador, en ese momento dice el apóstol Pedro que por gracia Dios manda
el Espíritu Santo y habita en el hombre. Y dice que va a estar para siempre va a estar con el hombre. Y Jesús deja más en claro y dice que es Jesús y el Padre que hacen morada en el templo de Dios, el cual es el cuerpo del hombre. Luego entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje si realmente Satanás tomó el cuerpo de Pedro? ¿Qué es lo que hace que Jesús le dijera a Pedro, que le dijera que era Satanás? Quítate delante de mí, Satanás. Pero recordemos que esa palabra Satanás únicamente significa adversario. Eso significa la palabra Satanás, hermano. Es cuando el hombre, la condición del hombre, se pone de tropiezo, o es un adversario para que no se propague el evangelio. A final de cuentas, Jesús le está diciendo a Pedro: no pones la mirada en la palabra de Dios, sino en los sentimientos que tienes como hombre, y es tu carne pecaminosa que te hace declarar eso. Pedro, me eres adversario. Y mire cómo realmente a veces nosotros ocupamos ese lugar y por alguna razón nos convertimos en adversarios, en tropiezo para expandir el evangelio. Aquí vamos a entenderlo de una manera de este ejemplo, hermano. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, verso 3, y dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice el verso 4. Todos conocemos esta historia, hermano. Y en el verso 3 es importante entender esto, porque pareciera que Satanás llenó el corazón de Ananías. Pero esta palabra, llenar, significa rellenar. ¿Qué nos explica eso, hermano? O sea, que el corazón de Ananías no estaba lleno, sino que el enemigo lo rellenó. ¿Cómo entender esto? Cuando el hombre, el Hijo de Dios, el cristiano, hermano, no tiene su corazón lleno de buenos pensamientos, de buenas obras, de oración, de estudio de la palabra y de muchas otras cosas que sabemos que el cristiano debe de ocuparse, entonces viene a nuestra mente otros pensamientos que no son de acuerdo a Dios, hermano, a los pensamientos de Dios. Entonces ese corazón empieza a llenarse no de palabra de Dios, sino de pensamiento de hombres. Eso se refiere llenar el corazón, porque si hubiera sido Satanás, el verso 4, mire lo que dice. Le dice a Ananías: reteniéndola tu heredad, no se te quedaba a ti ese dinero, y vendida no estaba en tu poder. Y dice: ¿por qué pusiste tú en tu corazón? Y esta palabra poner, pusiste, significa guardar. Entonces está diciendo Ananías: ¿por qué guardaste tú esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Y qué puso en su corazón, hermano? Avaricia. Y es la manera, hermano, en que nosotros como hombres, por no estar ocupados en las cosas de Dios, realmente no llenamos nuestro corazón de lo que Dios quiere que abunde
nos descuidamos y empezamos a llenarlo de otras cosas que no provienen de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros estemos llenos. Y Ananías también pudiese decir, bueno, es que Satanás fue el que llenó mi corazón. Pero hoy en día muchos le echamos la culpa a Satanás de todo lo que hacemos, hermano, ¿sí? Hombres que dicen, no, pues cometí adulterio, es que Satanás fue el que me hizo hacer eso. Y sabemos que la responsabilidad es de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, porque somos nosotros quienes cometemos el pecado, hermano. Entonces tenemos que entender que somos nosotros mismos que nos convertimos en adversario a veces del Evangelio, en acusadores de nuestros mismos hermanos. Porque mire lo que dice Santiago capítulo 1 verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esta palabra significa los malos deseos de la carne, del hombre, de nosotros mismos, hermano. Cuando de nuestros propios pensamientos pecaminosos somos atraídos y somos seducidos y cometemos el pecado. Para entenderlo mejor, hermano, lo que sucedió con Ananías y con Judas y con Pedro. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjese, esto es importante entenderlo, hermano. No les ha sobrevenido, dice el apóstol Pablo, ninguna tentación, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, hermano. Así es que en el caso de Pedro, él realmente fue su propia carne que sintió tristeza por Jesús de todo lo que le iba a suceder, pero no estaba alineado con el propósito de la muerte de Jesús. Él no podía entenderlo y en ese momento él fue adversario de Jesús. Así es que en el caso de Ananías, hermano, él, al ver todo el dinero del terreno, de la casa, de la heredad que habían vendido, él, al ver todo ese dinero, llenó sus pensamientos de avaricia y le vinieron esos pensamientos y se sobrepusieron. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba lleno del amor de Dios y dio pie a que su decisión sustrajese de ese dinero. No sé si me doy a entender, hermano, pero los cristianos no son poseídos por ningún espíritu maligno, hermano. Es por nuestra propia concupiscencia, porque todo proviene de la carne, hermano. No le echemos la culpa al enemigo, al diablo, a Satanás, porque mire, y esto lo declara la Escritura en Gálatas capítulo 5 verso 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo: manifiestas son las obras de la carne. Eso significa son de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Dice que se manifiestan en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, otras mismas cosas que no están descritas aquí. Dice acerca de las cuales les amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican
Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero quiero que pongas atención que dice el verso 19 que estas son obras realmente de nosotros y no somos influenciados por ningún ser llamado Satanás, hermano. Son nuestros propios pensamientos pecaminosos porque estamos realmente en la carne y no en el espíritu. Y nuestro pensamiento, nuestro corazón realmente no está lleno. Tenemos que llenarlo, hermano, para hacer morir estos pecados, como lo dice en Colosenses capítulo 3, verso 5. Miren, haced morir pues lo terrenal en ustedes. Haced morir. ¿A quién le corresponde hacer morir? A nosotros. ¿Y qué vamos a hacer morir? Dice, lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense, el apóstol Pablo está diciendo, dejen de hacer esas cosas, porque no heredarán el reino de Dios. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así es que estos versos de la Escritura declaran que todo eso proviene de nuestro cuerpo, hermano, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, porque nuestro corazón no está alineado a la palabra de Dios únicamente. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, verso 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, fíjense, porque dentro del corazón de los hombres que llena Satanás, que llena este ser, este querubín protector, no, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y estos malos pensamientos se convierten en adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen del hombre, salen de adentro y contaminan al hombre. Volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por todo lo que hemos leído, hermano, Pedro no le iba a echar la culpa a Satanás y decirle, Señor, pues bueno, me hizo hablar Satanás porque entró dentro de mí. No, hermano, sino que Pedro no se alineó porque su corazón no estaba lleno aún, hermano, sino que sus pensamientos fueron meramente humanos y sintió tristeza de todo lo que le iban a causar a Jesús. Por eso Jesús le dijo, ¿me estás poniendo tropiezo, Pedro? Me eres adversario, me es necesario. Yo te acabo de explicar que es necesario que yo vaya a Jerusalén y ya te dije todo lo que va a acontecer. Así es que la palabra de Jesús había sido clara para todos ellos, mas Pedro, como siempre arrojado, hermano, lo reprendió, fíjense, y él no entendía el propósito de la muerte de Jesús. Así es que cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos meramente carnales y no están alineados al pensamiento de Dios, cometemos hechos vergonzosos, hermano, pero no provienen de algo externo, sino están dentro de nosotros. Debemos de cuidar nuestro corazón, hermano, y siempre estar ocupados para poder entender el propósito de la palabra de Dios. Espero haberme explicado, hermano. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Pues bueno, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor. Así que, ¿qué nos toca a nosotros hacer ahora? Ya la palabra ha sido dada.
Ahora a nosotros nos toca apuntar a Dios, apuntar a Jesucristo. Jesucristo ya hizo la obra, Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, ya resucitó al tercer día. Eso es bien importante, algo que Pedro no estaba oyendo, no estaba entendiendo, es que sí iba a sufrir, iba a padecer, pero había una esperanza. Él dijo, voy a resucitar al tercer día. Pedro no estaba apuntando a Dios, estaba apuntando a su naturaleza pecaminosa, a sus sentimientos, a sus emociones que estaban siendo trastornando, aleluya, lo que la palabra tenía que decirle. La palabra trae esperanza, hermanos, y nosotros debemos vivir en la esperanza de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, de que Cristo, aleluya, es nuestro Señor y Rey, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que apunta a Cristo, apunta a Dios, apunta a las cosas de Dios y deja de apuntarte a ti mismo, a la naturaleza pecaminosa, a tus sentimientos, a tus deseos pecaminosos, a esos que te llevan a hacer cosas que no le agradan al Señor. Es tiempo de apuntar a Cristo Jesús, a las cosas de Dios. Pon la mira en Él, aleluya, y eso le agradará y llevarás una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar en esta tarde. Bendito es el nombre del Señor. Alabado su nombre, Señor. Dios, cuán dados somos a apuntar a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras emociones, a lo que nos lastima, a lo que nos duele, a deseos, Señor, que han sido trastornados por esa naturaleza que aún vive en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a dejar de apuntar a esas cosas. Hoy tú moriste por nosotros. Hoy somos hijos tuyos. Hoy Cristo ha hecho una obra en nosotros para que ya no vivamos igual, centrados en nosotros mismos. Ya ahora no somos homocéntricos, ahora somos cristocéntricos. Nuestra vida debe ir dirigida, nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, en su palabra. Su palabra debe llenar nuestra vida, su Espíritu Santo debe llenar nuestra vida. Debemos ir a Él, mirarlo a Él, correr a Él, seguirlo a Él, oírlo a Él, aprender de Él, imitarlo a Él. Este pasaje está para que veamos que aún Pedro, que unos pasajes antes dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos, Señor? Fue el que dijo, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Fue aquel que declaró, tú eres el Hijo de Dios, Señor. Y dice, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Por eso el Señor está diciendo, no te descuides y sigue poniendo tu mira en mí. Porque en un descuido vuelves a centrarte en ti mismo, en tus deseos. Mírame a mí día a día, desde que te levantas. Contempla mi gloria, contempla mi palabra. Búscame, refúgiate, sustente en mí. Deja de mirar las cosas de los hombres que le agradan a los hombres sin Dios, a los hombres sin Cristo, a los hombres que no han sido transformados. Deja de ver eso. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pedro era alguien que había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Pero ahora le había ganado sus sentimientos y sus emociones, sus deseos, lo que él pensaba. Hoy ya no es lo que tú piensas, hoy ya no es lo que tú crees, ya no es lo que tú sientes. Ahora es lo que dice Dios, es lo que dice Cristo en su palabra, es lo que te guía el Espíritu Santo. Ya no es tu sentir, es el sentir de Dios, es el sentir de la palabra, es el sentir del Espíritu Santo lo que nos gobierna. Pedro falló. Muchas veces nosotros somos adversarios, pero el Señor te está enseñando a ti y a mí, nos está enseñando. Puedes perder el piso, puedes perder la mira en mí y apuntar a otro lado, a ti mismo, a las obras de los hombres, a los deseos de los hombres sin Cristo. Pero es tiempo de que reinicies, es tiempo de que apuntes de nuevo. Pon la mira en las cosas de Dios. Levántate ahí de donde estás.
levántate y nuevamente apunta a Cristo. Pedro fue restituido. Pedro falló, pero el Señor nos está enseñando que nosotros también fallamos, pero ahí está su amor enseñándonos. Con amor te está diciendo: hey, no pongas la mira en las cosas de los hombres. Hey, Juan, pon la mira en las cosas de Dios. Aprende de lo que te estoy diciendo hoy. Tu palabra siga obrando en nosotros de manera abundante, Señor. Que hoy podamos aprender, que podemos estar junto a ti, que podemos ir contigo y que podemos saber mucho de ti y que podemos declarar verdades. Pero en un descuido podemos dejar de mirarte a ti, dejar de estar apuntando a las cosas de Dios y de repente apuntar a las cosas de los hombres sin Cristo. No te descuides, hermano. Es lo que te está diciendo hoy el Señor. No te descuides y pon las cosas, pon la mira en las cosas de Dios. Pon la mira en las cosas de Dios. Nadie está exento de poner la mira en las cosas de los hombres. Pero es tiempo de levantarnos y es tiempo de aprender, para no estar recayendo y recayendo y recayendo, sino aprender del Maestro para darle la gloria, la honra y la alabanza a Él y solo a Él. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias por la vida de tus hijos que han estado acompañando la alabanza, Señor. Y antes de despedir esta transmisión, Dios, hay tanta necesidad hoy. Señor, es un privilegio orar por personas que están enfermas, sabiendo que no es el orador ni es la oración, es a quien va la oración, es quien recibe la oración, es quien escucha la oración, el que tiene el poder para cambiar, transformar, sanar, libertar, traer paz y consuelo a la vida de aquellos que lo necesitan, Señor. Eres tú, Jesús. Eso es poner la mira en ti. Queremos pedirte por Ana Cristel Gallardo, Señor. Queremos pedirte por Dulce de Valenzuela, Señor, que está muy mal, Dios. Tiene diarrea, vómito, Señor. Tiene un dolor intenso, Dios. Ahí donde está, te pido que abraces, Señor, con tu Espíritu Santo a tu hija, Dios. Límpiala, purifícala, Señor, pero levántala con tu poder y tu gracia, Señor. Señor, quiero pedirte por Arturo Gómez. Tú sabes que el COVID ha llegado a su vida, pero su esposa ha dicho que si nosotros oráramos, él sanaría, pero no es así. No es porque nosotros oremos, es porque tú tengas misericordia, Dios, de Arturo. Ten misericordia de Arturo Gómez, Señor. Ten misericordia de Denise Contreras, Señor. Ten misericordia de Adriana Contreras, de Domingo Pegueros, Señor, de Claudia Pegueros, de Nubia Carrión, Señor, de Cristel Molina, de Natasha Gutiérrez, de Minerva Reyes, de Cristina Hernández, Señor. Señor, ten misericordia, Señor, aleluya, de Javier Sosa, Dios. Están tan enfermos, Dios, pero tú tienes el poder para transformar todas las cosas y hacerlas nuevas. Pedimos a esa misericordia, ese amor constante, ese amor que perdura para siempre, Señor. Ese amor que no acaba, ese amor inagotable, Dios. Dice que tú detienes la obra del enemigo, Señor, y tu diestra de poder nos salva. Así dice tu palabra, que tú detienes la obra del enemigo y tu diestra de poder nos salva. Salva a quien tengas que salvar, Dios. Sana a quien tengas que sanar, pero detén la obra del enemigo, detén la obra, Señor, que está atacando las vidas de estas personas, Señor. Muchísimas gracias, Dios, porque sé que nos escuchas, Dios, y sé que tú tienes el poder para hacer todo posible.
No hay nada imposible para el Dios que alabamos. No hay nada imposible para el Dios que exaltamos. No hay nada imposible para el Dios, Señor, que adoramos. No hay nada imposible para el Dios, Señor, en que creemos, en que nos afianzamos y nos sostenemos. No hay nada imposible para ese Dios que se mueve en medio de las adversidades, en medio de la enfermedad, en medio de la inseguridad, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta. No hay nada imposible para ti, Señor. Eso declaramos, que no hay nada imposible, porque tu palabra lo declara, Señor. Y a ti pedimos porque de ti recibimos, y a ti llamamos, Señor, porque tú nos abres, Señor. Aleluya. Y a ti te buscamos porque siempre te hallamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tus manos están. Queremos darte gracias, Señor, porque también nos regocijamos. Dice: gózate con los que se gozan y llora con los que lloran, Señor. Nos duele, Señor, que haya tanto enfermo, Dios, pero sobre todo nos duele que estén sin ti. Pero también nos gozamos, Dios, porque has dado un año más de vida a mi hermano Carlos Hernández, Señor, a mi hermano Miguel Hernández, Señor, a Gladys Hernández, a Yuri Contreras, Señor, a nuestra hermana Lourdes Mundo, a nuestra hermana Gregoria, Señor. Les has dado un año más de vida. En medio de esto, Señor, cuánta gente ya no está en esta tierra, pero a ellos les has permitido un año más, Dios. Para gloria de tu nombre sea, Padre, para gloria de tu nombre. Que ellos reconozcan que tú les has dado vida y vida en abundancia, que este año ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Toma sus vidas, Señor, y sigue alargando, dando largura de años a cada uno de ellos, siempre bajo tu mano, Señor, siempre bajo tu diestra, Padre. Señor, gracias por todo lo que hemos hecho hoy y nos lo has permitido tú, Señor, en medio de contratiempos, en medio, Señor, de situaciones difíciles, en medio Señor, de tantas cosas. Dios, tú nos permites transmitir, Señor, tu palabra, y creemos que tu palabra debe ser, Señor, expandida. Tu palabra, Señor, debe ser disparada a todo aquel que la necesita, Señor, y todos la necesitamos, Señor, y desde aquí la disparamos en tu nombre, Cristo Jesús. Gloria y honra para ti. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos pronto.